Efectivamente, después de las vacaciones retomamos este espacio en el que nos acompaña, como saben, una vez al mes de manera periódica, la alcaldesa de Castelldefels, María Miranda, para comentar, para charlar sobre temas de actualidad de la ciudad. Pues muy buenos días, señora Miranda. Muy buenos días. ¿Cómo ha ido el verano? Bueno, un verano yo creo que bastante tranquilo, ¿no? Para todos y para todas, y desde luego lo más esperanzador también es que realmente ha sido el primer verano sin ningún tipo de restricciones después de la pandemia. Y concretamente para Castelldefels, pues esto se ha traducido también en un verano muy positivo para nuestro turismo, en el que, como diría que prácticamente los últimos 2-3 años, en estos momentos, principios de septiembre, tenemos contabilizados que nos han visitado más de 5 millones de personas en Castelldefels, así que podríamos decir que ha sido un buen verano para el municipio. Unas personas que provenían sobre todo pues, de proximidad, podríamos decir, ¿no? Turistas de proximidad. Sí, bueno, se vuelve a repetir un poco el modelo que años anteriores, donde pues lo que vemos que básicamente el tipo de visitante también que tenemos en Castelldefels, y como decíamos, gran parte de este porcentaje, de estos más de 5 millones de visitantes, si no recuerdo mal han sido 5,2 millones de visitantes, pues en su gran mayoría, estamos hablando más de un 90-95%, se trataría de un turista o de un visitante más de proximidad o nacional en este sentido. Se han podido desarrollar entonces con normalidad actividades que llevaban o bien paralizadas a causa de la pandemia o bien con restricciones. Me refiero a las fiestas del mar, la fiesta mayor, el funcionamiento normal de los chiringuitos y de los establecimientos hoteleros de la playa. Sí, la verdad es que, como bien comentas, yo diría que hemos tenido un verano de absoluta normalidad, en el que por fin, después de 2 años, pues ya vimos a mediados de julio, cuando pudimos celebrar las fiestas del mar en todo su apogeo, pues con la sardinada popular, con el mercado del mar, con muchísimos miles de visitantes también que tuvimos a lo largo de todo ese fin de semana, con conciertos, con básicamente pues muchísima alegría, con muchísimas ganas por parte tanto de la ciudadanía como la gente que nos visita, ¿no? de disfrutar. En este caso, las fiestas del mar, en este caso, nuestra zona marítima, nuestra playa. Y en el caso de la fiesta mayor, pues lo mismo, pues recuperando todo lo que son las diferentes actividades que ya son tradicionales para el municipio, y en este caso, como decíamos, pues sin ningún tipo de restricciones. Pues como siempre, agradecer desde luego a la Agrupación de Cultura Popular y bueno, al Grupo Sardanistas y a todas las entidades que son el corazón real de nuestra fiesta mayor, pues su trabajo, su esfuerzo también en pues unas fiestas, sobre todo yo creo que lo que más se podía respirar, ¿no? Es estas ganas que tenemos todos y todas, desde luego, pues por volver a esta normalidad, y una normalidad en la que pues tenemos muchísimas ganas de pasarlo bien y de olvidarnos pues de este periodo, de estos años tan complejos a raíz de la crisis del coronavirus como hemos vivido. Pues el curso escolar, cambiamos de tema, se avanzaba este año y ha empezado tanto el curso escolar como el curso político. En el horizonte, las elecciones municipales del próximo año, sobre el mes de mayo. Bueno, hemos visto que este año han habido novedades por parte de la Generalitat, en este caso, que es quien tiene la competencia de educación. Como todos y todas sabemos, pues el curso escolar este año ha empezado una semana antes, empezó alrededor del 5, 6, 7, normalmente era sobre el 15, lo hemos empezado una semana antes, y sobre todo pues con novedades como
el P2, que es gratuito, con ese refuerzo también, precisamente por empezar antes, de cara a las extras escolares. Y yo creo que, desde luego, lo más destacable, al igual que hablábamos del verano, es pues volver a empezar un curso escolar sin ningún tipo de restricciones, con una total normalidad, con los comedores pues funcionando con plena normalidad, los patios, las aulas, y yo creo que, desde luego, al margen ya de todo, pues esta es la noticia más destacable. Y, como decía, también curso político que ha empezado después de las vacaciones, con la próxima cita electoral del mes de mayo del año próximo. Sí, bueno, empezamos un curso escolar y un curso político, como bien comentas, pues en este caso crucial, desde luego, porque estamos a, si no recuerdo mal, más o menos unos 8 meses de elecciones. En este sentido, sí que decir, ¿no?, pues que todavía nos quedan muchos meses por delante para, ya en este caso, pues para finalizar muchos de los grandes proyectos que hemos iniciado en este mandato. Un mandato que empezó en el 2019, que, como comentábamos anteriormente, ha estado totalmente marcado, desde luego totalmente marcado por lo que ha sido la pandemia, una pandemia en la que hemos estado prácticamente inmersos durante la mitad del mandato, porque prácticamente han sido 2 años de pandemia, pero que aún así sí que yo creo que tenemos que decir, ¿no?, de forma satisfactoria, que pues los grandes proyectos que nos habíamos planteado para este mandato los hemos podido llevar a cabo. Yo creo que, a raíz de la pandemia, también el proyecto que yo destacaría por encima de todos, desde luego, fue el Acuerdo de Ciudad, al que llegamos en junio del 2020 o septiembre del 2020, que más o menos lo estuvimos elaborando. Es en plena pandemia, prácticamente en pleno confinamiento, donde la ciudadanía, más de 150 representantes de entidades y de la sociedad civil, nos pusimos de acuerdo en una serie de actividades de reactivación de nuestra economía. Yo creo que, precisamente hoy en día, que estamos hablando del primer verano ya con normalidad, se reafirma que pues este Acord de Ciutat, que estas actuaciones realmente han tenido un resultado muy, muy positivo. Muy positivo, que lo hemos tenido también estos días, este fin de semana, que se ha celebrado lo que ha sido la Fashion Week en la Plaza de la Iglesia, que pues son las diferentes promociones y las diferentes colaboraciones que hacemos con el gremio de comerciantes de cara a reactivar, como bien decíamos, pues esta es nuestra economía a nivel local. Como decía, yo creo más importante destacar Acuerdo de Ciudad, y, por otro lado, pues estamos prácticamente finalizando o ejecutando grandes proyectos de mandato, como, desde luego, yo creo que de todos, seguramente el más destacable, porque afecta prácticamente a todo el municipio, es la reforma de la C245, una reforma, como decíamos, de un espacio, de un eje neurálgico de nuestro municipio, que pues a lo largo de estos años ha tenido una serie de problemáticas y han habido una serie de retrasos que hemos explicado desde el primer momento. Es una obra que está ejecutando la Generalitat, es la Generalitat quien pues licitó, quien lleva todas las gestiones, y, en este sentido, pues la empresa que ganó el contrato fue Dragados, y con Dragados pues tuvimos una serie de problemas, tuvimos una serie de retrasos, porque lo que pedían era un aumento muy importante de presupuesto, que en ningún momento, ni por parte de Generalitat ni por parte del Ayuntamiento, se consideró justificado, y esto nos llevó a la rescisión del contrato, nos llevó también a la parálisis de la obra, como todo el mundo sabe perfectamente y todos hemos padecido durante unos meses, y desde hace unos meses también pues ha habido un cambio de compañía, un cambio de trabajadores, un cambio de empresa, y ya podemos ver pues cómo las obras en este momento sí que, por decirlo de alguna forma, han cogido una velocidad de crucero,
y confiamos y esperamos pues, que esta velocidad de crucero siga en los próximos meses, que más o menos para el mes de noviembre podamos tener ya abierto lo que es el tramo que en estos momentos está en obras, que va desde la avenida de Málaga hasta la avenida Pineda, y que posteriormente también pues, seguirá con el siguiente tramo que correspondería, que es desde la Plaza de la Estación, más o menos, hasta el inicio de pues la obra que en estos momentos ya se está ejecutando, que es el tramo que siempre explicamos que es el más complejo y el más largo, que era un tramo que duraba 24 meses, que es el que desde el primer momento se está ejecutando en la Plaza Colón. Como decía, diría la obra más importante de todo el mandato, básicamente por afectación al municipio, que comparte también importancia con pues una obra histórica también y muy esperada, como es la urbanización del barrio de Bellamar, que se está ejecutando, y también, desde luego, pues con una reforma también muy esperada, como es la Avenida de los Baños, que, como explicamos, se hizo una primera fase que finalizó en el mes de agosto para intentar interferir lo mínimo posible con el turismo y con el ocio que hay en esta zona, y que ahora este mes de septiembre también pues, se ha vuelto a iniciar para intentar pues, finalizar lo antes posible. Tres obras sin duda importantes para la ciudad, pues, cuya finalización pues, se verá en pocos meses. Confiemos que sí, poderlo Bellamar tener. quizá un poco más. Sí, cada una tiene sus periodos, cada una tiene sus ritmos, pero confiemos tenerlo lo antes posible. Bien, se ha referido usted antes a la Fashion Week, una actividad organizada por el Gremio de Comercio de Castelldefels, aludiendo al hecho de que este sector, pues sin duda muy importante en nuestra ciudad, fue uno de los más damnificados por la crisis del coronavirus, por la pandemia. ¿Qué valoración hizo de esta actividad? ¿Ganas del comercio, ganas de los ciudadanos de ver a sus comercios de nuevo en la calle? Bueno, la verdad es que la valoración que hacemos, desde luego, pues, y lo que nos transmiten tanto desde el gremio, los comercios, como la propia ciudadanía, es pues eso, estas ganas, ¿no?, que en general tenemos todos de volver a ocupar la calle, volver a salir y volver a disfrutar. En este caso, acompañado, desde luego, por algo que consideramos muy importante, y es aquel ejercicio que ya se realizó cuando, en la época de la pandemia, donde solicitábamos también que todos fuéramos a una de cara a poder superar, ¿no?, lo más complicado de aquel momento. Y en este sentido también este fin de semana volvíamos a reclamar, y lo seguiremos reclamando, en un momento complejo como el que estamos viviendo. La verdad es que parece una película de terror más que otra cosa, porque es cierto que pasamos de una pandemia, pensábamos que ya más o menos nos podríamos recuperar, pero cuando pasamos la pandemia resulta que hay una invasión de Rusia hacia Ucrania, ¿no?, y una guerra que nos termina repercutiendo, sobre todo a nivel económico, ¿no?, a nivel diría mundial, y en este sentido pues volver a reclamar, como también hicimos el fin de semana, la solidaridad de todos los vecinos y vecinas de Castelldefels, pero en este caso en algo mucho más seguramente más sencillo, más prosaico, ¿no?, como es el hecho de decir, oye, sabemos cuál es la situación por la que todos estamos pasando, desde luego nuestro comercio, nuestra restauración tampoco es ajeno a esta compleja situación, y pues con más razón, ¿no?, siempre solicitamos, siempre pedimos, ¿no?, hacemos un llamamiento por este comercio de proximidad, ¿no?, por el hecho de que las compras que tengamos que realizar las hagamos en Castelldefels en lugar de desplazarnos tanto a municipios vecinos o a Barcelona, y volver a hacer este llamamiento, pues que repito, que era un poco también el objetivo de este fin de semana, de solidaridad entre todos los vecinos y vecinas, que sepamos que tenemos un comercio de muchísima calidad y que es muy importante pues que consumamos aquí en Castelldefels. Pues cambiando de tema, señora Miranda, se ha abierto un nuevo periodo para presentar proyectos, en este caso para las subvenciones a entidades sociales. Bueno, al igual que cada año, es recurrente desde el Ayuntamiento, concretamente desde el Departamento de Servicios Sociales, si no me equivoco, es del 1 de septiembre al 30 de septiembre,
ha salido una nueva convocatoria para las entidades para poder presentar proyectos subvencionables de cara a acompañar, de cara a ayudar a los colectivos más vulnerables, y en este sentido pues hay diferentes criterios que son puntuables, y sobre todo pues el hecho de pues todo el tema de poder cubrir todo lo que son las necesidades más básicas, de poder acompañar a colectivos que en estos momentos se encuentran fuera del mercado laboral, pues bien para formación, bien para encontrar un empleo, y básicamente pues eso, pues poder trabajar todos y colaborar todos para cubrir las necesidades más básicas de todos nuestros vecinos. Pues hablando de planes también de futuro, mañana se celebra un acto destacado en el que se presenta un proceso de participación ciudadana. Sí, mañana está convocada la ciudadanía, previo inscripción, precisamente en esta biblioteca, en la Sala Margarida Xirgu, para comenzar un proceso que nosotros contemplamos básicamente a largo plazo, que se inició, creo recordar que fue en el mes de junio, con la aprobación de un anteproyecto que lo que marcaba o lo que marca son los criterios que nos establecemos como municipio de cara a ordenar nuestro urbanismo, de cara a reordenar nuestra ciudad, un poco con la óptica o el criterio de seguir trabajando, como siempre decimos, pues por un modelo de ciudad que sea sostenible, que sea medioambiental, que sea humana en este sentido, y que sea verde. Y lo que buscamos es el poder ordenar a través de, llamamos de corredores verdes, que vayan desde la montaña hasta la playa, para poder, desde luego, pues hacer muchísimo más agradable la vida de los vecinos y vecinas, y poder mejorar nuestra calidad de vida. Como decía, es el inicio de un proceso que durará unos meses, unos años, en el que lo que buscamos es el consenso de nuestros vecinos y vecinas, y en el que el punto de partida de cara a la ciudadanía será, como bien comentamos, este proceso participativo, esta presentación del proceso participativo que se realizará mañana, y donde pues explicaremos a los vecinos y vecinas que se han inscrito pues las diferentes vías de participación que a partir de ahora abre el ayuntamiento para poder iniciar este proceso. Se refería pues a ese proceso, cómo repensar la ciudad o el futuro de la ciudad a nivel urbanístico en los próximos años, pero vengámonos más cerca, más próximos, porque ¿qué proyectos tiene el ayuntamiento antes de acabar el año? Bueno, básicamente los que hemos comentado anteriormente, que es la C245, que es la obra de Bellamar, y que es la Avenida de los Baños. Por otro lado, tenemos justo aquí a tocar la Casa de la Cultura, que se está reconvirtiendo en el Casal de Gent Jove. En los próximos meses ya podremos abrir las puertas y podremos disfrutar una vez más, ¿no?, de este equipamiento. Tenemos también, que estará a punto de empezar en este último trimestre del año, los pisos de protección oficial, pisos que se van a ejecutar, 72 pisos que se van a construir en la calle Piedad, en la que planteamos un sistema similar a los pisos que se construyeron en General Palafox, los 135 pisos de alquiler social que tenemos en aquella zona, que básicamente irán dirigidos a gente joven, gente mayor y también a colectivos vulnerables, y que, como decía, se empezará la construcción en este último trimestre del año. Tenemos un gran proyecto que se está trabajando conjuntamente con la Generalitat, que es el ambulatorio, el tercer CAP, que, como bien sabéis, empezará a construirse a lo largo de principios del 23, creo recordar,
aquí en la montañeta, desde luego, y bueno, y seguir trabajando como hacíamos siempre, pues por los colectivos más vulnerables a través de los servicios sociales, más en un momento como estamos en estos momentos también, en el que sobre todo lo que son suministros ha habido un aumento muy importante y en el que ya hay un resultado muy directo, sobre todo a nivel de colectivos que están padeciendo pobreza energética, y seguir trabajando sobre todo muy intensamente con políticas de promoción y fomento del empleo, más en unos momentos en los que pues conocemos por los datos que estamos teniendo que el último trimestre del año será complejo y que el 23 pues tendremos que estar todos ahí para luchar y para seguir adelante. Acabábamos este espacio antes de vacaciones hablando de un problema serio por lo que se refiere al transporte público en nuestra ciudad, con una demanda por parte tanto del Ayuntamiento como de las personas usuarias de una mejora en el servicio de autobuses. ¿Tiene alguna novedad que añadir ahora al respecto? Sí, bueno, yo creo que también desde el primer momento hemos ido explicando que hubo un cambio de concesionario del servicio de autobuses en el mes de diciembre. Lamón, que era la empresa que históricamente había tenido el servicio, perdió el concurso y entró una nueva empresa que era Avanza. En aquel momento se empezó a detectar muchas deficiencias del servicio que hemos ido comentando a lo largo de todos estos meses. Creo que han habido altibajos, pero más bajos que altos, y en este sentido sí que, sobre todo en pleno verano, ha habido unas deficiencias muy importantes, muchísimas quejas por parte de la ciudadanía de este servicio que desde luego hemos trabajado, hemos reclamado y hemos gestionado con el área metropolitana. En su momento la realidad que nos encontramos, tanto el área metropolitana como los diferentes municipios que hemos padecido estas deficiencias, era que con este cambio de empresas, el cambio de concesión de contratas, que son obligatorias por ley, lo que hubo fue que la empresa saliente, en este caso Lamón, no hizo un mantenimiento correcto de toda la flota de autobuses. La empresa entrante, que es Avanza, por contrato tiene que actualizar toda la flota, pero entre que se actualiza la flota hay que dar un periodo de tiempo también por ley para actualizarla. En ese periodo de tiempo, si Lamón hubiera hecho un mantenimiento correcto de toda la flota de autobuses, pues tendría que haber habido un seguimiento perfecto del servicio. El problema que hubo es que no se había realizado correctamente este mantenimiento, y esto ha sido lo que ha provocado todos los problemas que hemos ido explicando a lo largo de estos meses. Sobre todo pues autobuses que no les funcionaba la rampa de minusválido. En verano hemos tenido muchísimos problemas también de autobuses con el aire acondicionado, autobuses que se quedaban estropeados por el camino, y todo esto ha ido provocando pues todas las deficiencias pues que hemos ido sufriendo a lo largo de todos estos meses. Repito, desde el Ayuntamiento y el área metropolitana, o desde los ayuntamientos y el área metropolitana, se ha estado trabajando conjuntamente con la empresa, con Avanza, para renovar al máximo todo lo posible esta flota de autobuses. Poder renovar un autobús, aunque nos parezca que es algo sencillo, y supongo que cualquiera que intente comprarse un coche ahora en estos momentos, que te dan plazos también pues bastante amplios, sabemos perfectamente pues que hay muchísimos problemas de suministros, y la solución que se ha adoptado ha sido traer autobuses de toda España, de diferentes compañías. Ahora en estos momentos, en septiembre, creo recordar que ha habido una renovación muy importante de autobuses, pero autobuses que no son todavía la flota
No son todavía la flota nueva, porque la flota nueva empezará a llegar a partir del mes de diciembre, pero estos autobuses que han ido llegando están mucho mejor que los que nos habían quedado por parte de la MON, que, como decía, pues son autobuses que no han tenido mantenimiento y que se encontraban en muy mal estado. Entonces, gracias a estas aportaciones de autobuses, que, repito, no son los definitivos, no son los buenos, sí que, por lo que nos explica la empresa y por lo que constatamos también a través de nuestros servicios técnicos, a partir de principios de septiembre se ha restablecido prácticamente el servicio en su totalidad, y confiamos y seguiremos trabajando también para mantener la calidad del servicio en estos próximos meses, esperando, como bien comentaba, que a partir desde diciembre hasta febrero ya sí que podremos contar con los autobuses nuevos, y entonces, en este sentido, ya sí que garantizar y poder estar un poco más tranquilos pues con la plena normalidad del servicio. Bien, pues finalizamos, señora Miranda, si le parece, hablando de una propuesta que también valoraba en el anterior espacio, la de alcaldesa en los barrios, que se reanuda de nuevo. Sí, la verdad es que tenemos una experiencia muy positiva del programa Barri a Barri, lo he comentado en muchas ocasiones. Yo creo que estamos consiguiendo también el llegar a hacer una gran comunidad de vecinos y vecinas con los que hemos contactado, con los que hemos compartido, con los que estamos gestionando diferentes problemáticas o diferentes propuestas también que nos están haciendo. Si no recuerdo mal, fue en el mes de junio que hicimos una trobada, un acto, ¿no?, de reencuentro entre todos los vecinos y vecinas que habían ido participando tanto en esta actividad de Barri a Barri como en otra actividad también que en paralelo vamos trabajando y que nos hace muchísima ilusión, que es la de contactar con diferentes colectivos extranjeros también de nuestro municipio. Hemos contactado, si no recuerdo mal, pues con italianos, con franceses, con alemanes, también para ir viendo y compartir con ellos problemáticas que en muchos casos son comunes. Pues, como decía, nos vimos en junio en el Castillo, pudimos compartir también pues entre todos un espacio, poder seguir consolidando esta gran comunidad, como decía, y a partir de, creo que recordar que es el mes de octubre, pues volveremos de nuevo con este programa, volveremos de nuevo a invitar a la ciudadanía a podernos ver, a poder compartir un café y a que nos puedan explicar o compartir tanto, repito, sus problemas como quejas, como propuestas que quieran ir realizando, y iremos haciendo a través del equipo de alcaldía, del equipo del ayuntamiento, un seguimiento para ayudar al máximo, ¿no?, y para ser lo más útiles posibles a nuestros vecinos y vecinas. Pues nosotros le invitamos también a participar de nuevo en este espacio, también en el mes de octubre. Muy bien, pues aquí estaremos. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Pues hasta aquí este espacio, Parlem a la Alcaldesa, en el que María Miranda, alcaldesa de Castelldefels, nos comenta temas de actualidad que afectan, desde luego, pues a nuestro municipio. Gracias por seguirnos y hasta el mes que viene.